Ese cuarto es de mi esposa, gritó mi hijo cuando volví a casa después de semanas afuera y quise entrar a mi propia habitación. Al principio, lo encontré extraño y no entendí lo que estaba pasando, pero cuando entendí, hice algo que ni mi propio abogado sabría que yo era capaz de hacer. Cuando abrí la puerta de mi propia casa, después de 3 semanas fuera, lo primero que sentí fue el olor. No era el aroma suave de lavanda que yo siempre dejaba en los rincones, ni el perfume delicado que rociaba sobre las cortinas cada mañana antes de salir. Era otro. Más fuerte. Más dulce. Más ajeno. Dejé mi maleta junto a la entrada y caminé despacio por el pasillo, sintiendo como mis pies se hundían en la alfombra que había elegido hace 15 años, cuando mi esposo aún vivía y esta casa todavía se sentía como un hogar completo. Pero ahora, algo estaba diferente. Había cajas apiladas contra la pared del salón. Zapatos que no eran míos junto al sofá. Una chaqueta de mujer colgada en el perchero donde siempre estuvo el abrigo gris de mi difunto esposo. Me detuve. Respiré hondo. Traté de calmarme. Quizás Lorenzo había venido a visitarme y trajo algunas cosas. Quizás Paola necesitaba guardar algo aquí temporalmente. Quizás había una explicación simple y yo solo estaba cansada del viaje. Avancé hacia la cocina y encontré platos sucios en el fregadero. Tazas de café con marcas de labial que no eran de mi tono. Envases de comida para llevar acumulados en la basura. La cafetera, mi cafetera italiana que traje de un viaje a Roma hace 20 años, estaba manchada y sin limpiar. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Subí las escaleras con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Cada escalón crujía bajo mis pies como si la casa misma estuviera tratando de advertirme. Cuando llegué al segundo piso, vi que la puerta de mi habitación estaba cerrada. Mi habitación. El lugar donde dormí durante 35 años. El lugar donde lloré la muerte de mi esposo. El lugar donde guardaba las fotos de Lorenzo cuando era niño, sus dibujos escolares, las cartas que me escribió desde la universidad. Extendí la mano hacia la manija, pero antes de poder girarla, escuché pasos rápidos detrás de mí. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Era Lorenzo. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre muriera. El joven al que pagué la universidad completa, $20,000 al año durante 4 años. El hombre al que le di $15,000 para su boda con Paola. El mismo al que le presté $30,000 para el enganche de su apartamento, dinero que nunca me devolvió porque siempre faltaba un poco más. Me volteé hacia él, confundida. ¿Qué hago aquí? Lorenzo, esta es mi casa. Acabo de regresar del viaje. ¿Por qué me preguntas eso? Él se veía nervioso. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien. Su cabello estaba despeinado y llevaba puesta una camiseta arrugada. Sí, ya sé que es tu casa, pero pensé que regresabas la próxima semana. No te esperábamos hoy. ¿No me esperaban? ¿Quiénes no me esperaban? Pregunté, sintiendo como la confusión se transformaba lentamente en algo más oscuro. Algo parecido al miedo. Antes de que Lorenzo pudiera responder, Paola apareció desde el otro extremo del pasillo. Llevaba puesta una bata de seda que yo nunca había visto antes. Su cabello estaba recogido en un moño alto y tenía esa expresión que siempre me ponía incómoda, esa mezcla de dulzura falsa y frialdad calculada. Lucinda, qué sorpresa verte por aquí tan pronto. Pensamos que avisarías antes de volver. Paola habló con esa voz suave que usaba cuando quería parecer amable, pero en realidad estaba molesta. ¿Avisar? Para entrar a mi propia casa. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Paola intercambió una mirada con Lorenzo. Fue rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Fue una mirada de complicidad, de secreto compartido, de algo que yo no debía saber. Bueno, es que hemos estado quedándonos aquí mientras tú estabas fuera. La casa estaba vacía y pensamos que sería bueno cuidarla. Ya sabes, para que no se sienta tan sola. Paola sonrió, pero sus ojos no sonreían. Asentí despacio, procesando sus palabras. Entiendo. Gracias por cuidar la casa. Pero ya regresé, así que supongo que pueden volver a su apartamento. El silencio que siguió fue incómodo. Pesado. Lorenzo miró al suelo. Paola cruzó los brazos. Bueno, en realidad,
Hemos estado pensando que quizás sería mejor si nos quedamos un poco más. Solo hasta que resolvamos algunas cosas. ¿Qué cosas?, pregunté, sintiendo como la paciencia comenzaba a agotarse. Cosas económicas. Mamá, ya sabes cómo está todo ahora. El alquiler subió otra vez y con los gastos. Lorenzo empezó a explicar, pero su voz se fue apagando cuando vio mi expresión. Yo había escuchado esa historia 1000 veces antes. Siempre era lo mismo. Siempre necesitaban un poco más. Siempre era solo temporal. Siempre había una razón para que yo abriera mi cartera y resolviera sus problemas. Está bien. Podemos hablar de eso mañana. Ahora solo quiero entrar a mi habitación, darme un baño y descansar. Estoy agotada. Me volteé nuevamente hacia la puerta de mi cuarto y esta vez sí giré la manija. Pero antes de que pudiera abrir, Lorenzo dio un paso adelante y puso su mano sobre la puerta, manteniéndola cerrada. Mamá, espera. No puedes entrar ahí. Lo miré sin entender. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que no puedes entrar. Ese cuarto ahora es de Paola. Es nuestro cuarto. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Frías. Pesadas. Dolorosas. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Mi voz sonó pequeña, rota. Es que, verás mamá, cuando llegamos, pensamos que era mejor usar el cuarto principal porque es más grande y tiene el baño privado. Tú puedes usar el cuarto de invitados. Es cómodo también. Paola habló con tanta naturalidad, como si estuviera explicando algo obvio, algo que cualquier persona razonable entendería. Pero yo no entendía nada. Sentí como el mundo se inclinaba ligeramente. Como todo lo que conocía comenzaba a desdibujarse. Lorenzo, ese es mi cuarto. Ahí están todas mis cosas. Mis fotos. La cama donde dormí con tu padre. Los cajones con mi ropa. ¿Qué hicieron con todo eso? Lo movimos al cuarto de invitados. Mamá, está todo bien guardado. No te preocupes. Lorenzo seguía sin mirarme a los ojos. Que no me preocupe. Repetí, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a quebrarse. Lorenzo, esa es mi habitación. Esta es mi casa. ¿Cómo pudieron hacer eso sin siquiera preguntarme? Ay, Lucinda, no te pongas dramática. Es solo un cuarto. Además, a tu edad, ¿realmente necesitas tanto espacio? El cuarto de invitados es perfecto para ti. Más recogido, más fácil de mantener. Paola suspiró como si yo fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche por nada. A mi edad. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de advertencia. A mi edad. Como si tener 70 años me convirtiera en alguien que ya no merecía tener voz ni voto en su propia casa. Como si mi edad fuera una razón suficiente para que me quitaran lo que era mío. Paola, ese cuarto lo compartí con mi esposo durante 30 años. Ahí nacieron los recuerdos más importantes de mi vida. No es solo un cuarto, punto. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, pero tu esposo ya no está, ¿verdad? Y tú vives sola. Nosotros somos una pareja. Necesitamos el espacio. Es lógico. Miré a Lorenzo buscando apoyo, esperando que él dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo y todo lo que había hecho por él. Pero él solo miraba el suelo, con las manos en los bolsillos, como un niño esperando que la tormenta pasara. ¿Lorenzo? ¿Tú estás de acuerdo con esto? Él tardó en responder. Cuando finalmente habló, su voz sonó débil, casi avergonzada. Mamá, es que Paola tiene razón. Es solo temporal. Solo hasta que juntemos suficiente dinero para nuestro propio lugar. Tú entiendes, ¿verdad? No, no entendía. O quizás sí entendía demasiado bien y eso era lo que más dolía. Me quedé parada frente a la puerta de mi propia habitación, sintiendo como las piernas me temblaban. No de miedo, no de tristeza, sino de una rabia fría que comenzaba a despertar dentro de mí después de años de haber estado dormida. Una rabia que había estado enterrada bajo capas y capas de amor maternal, de sacrificio, de querer ser siempre la buena madre que todo lo perdona y todo lo da. Solo temporal. Repetí las palabras de Lorenzo en voz baja,
dejando que el sabor amargo se quedara en mi boca. ¿Como cuando te presté el dinero para tu apartamento hace 3 años? También dijiste que era temporal. También prometiste devolverlo en 6 meses. Lorenzo palideció. Paola apretó los labios. Mamá, eso es diferente. Tuvimos gastos inesperados. Ya te lo expliqué. Sí, me lo explicaste. Varias veces. Cada vez que te preguntaba por el dinero, siempre había una nueva explicación. Un nuevo gasto. Una nueva emergencia. Mi voz se mantenía calmada, pero por dentro sentía como algo se rompía definitivamente. Paola dio un paso adelante, colocándose entre Lorenzo y yo, como si necesitara protegerlo de mí. De su propia madre. Lucinda, no sé por qué te pones así. Siempre has sido tan generosa con nosotros. ¿Por qué ahora te comportas como si te estuviéramos robando? Solo estamos pidiendo un lugar donde quedarnos temporalmente. Es tu hijo, por Dios. Tu propia sangre. Ahí estaba otra vez. Ese argumento que había usado 1000 veces para hacerme sentir culpable. Es tu hijo. Es tu familia. ¿Cómo puedes negarle algo a tu propia sangre? Como si el amor tuviera que medirse en dólares entregados y espacios cedidos. Como si ser madre significara desaparecer para que ellos pudieran ocupar mi lugar. Tienes razón, Paola. Es mi hijo. Por eso le pagué la universidad completa. $80,000 en total. Por eso le di 15,000 para su boda. Por eso le presté 30,000 para su apartamento. Por eso le he estado enviando $1,500 cada mes durante los últimos 2 años para ayudarlos con los gastos. Las palabras salían de mi boca como cuentas que nunca antes había hecho en voz alta. Cifras que había preferido olvidar porque recordarlas dolía demasiado. Lorenzo levantó la vista, sorprendido de que yo tuviera todo tan claro en mi mente. Mamá, yo te lo agradezco. Siempre te he agradecido. ¿Así? ¿Me lo agradeces? Porque nunca me has devuelto ni un solo dólar, Lorenzo. Ni uno. Y ahora, además de todo lo que ya te he dado, ¿también quieres mi habitación? ¿También quieres quedarte con el único espacio que me queda en esta casa que yo compré con el dinero del seguro de vida de tu padre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, el sonido distante de un auto pasando por la calle. Pero ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, di un paso atrás. Está bien. Ustedes ganan. Quédense con el cuarto. Quédense con toda la casa si quieren. Yo me voy a quedar en un hotel esta noche porque no tengo fuerzas para esto ahora. Mamá, no seas exagerada. Lorenzo intentó tomarme del brazo, pero yo me aparté. No me toques, Lorenzo. No ahora. Me di la vuelta y bajé las escaleras sin mirar atrás. Cada escalón me costaba más que el anterior, no por cansancio físico, sino por el peso de la decepción que cargaba en el pecho. Tomé mi maleta de la entrada, la misma maleta con la que había llegado apenas 30 minutos antes, llena de ilusión por volver a mi hogar. Ahora la arrastraba hacia afuera sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Lucinda, espera. Escuché la voz de Paola desde arriba, pero no me detuve. ¿Qué espere para qué, Paola? ¿Para que me digas que estoy siendo dramática? ¿Para que me recuerdes mi edad otra vez? ¿Para que me expliques cómo debería sentirme en mi propia casa? Salí y cerré la puerta tras de mí con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en la calle tranquila de la tarde. Mis vecinos probablemente escucharon. Probablemente se preguntaban qué pasaba. Pero ya no me importaba. Subí a mi auto y me quedé ahí sentada, con las manos sobre el volante, mirando la casa donde había vivido durante tantos años. La casa que había limpiado, decorado, cuidado como si fuera un ser vivo. La casa donde crié a Lorenzo después de que su padre muriera. La casa donde cada rincón guardaba un recuerdo. Y ahora me sentía expulsada de ella. Encendí el motor y conduje sin rumbo fijo durante casi 1 hora. Las calles pasaban frente a mis ojos como imágenes borrosas. No lloraba. Todavía no. El llanto vendría después. Ahora solo sentía un entumecimiento frío, como si mi cuerpo hubiera decidido desconectarse de las emociones para poder seguir funcionando. Terminé estacionándome frente a un pequeño café que solía visitar con mi esposo hace muchos años.
Entré y pedí un té. La mesera, una chica joven con cabello castaño recogido en una cola de caballo, me sonrió con calidez. ¿Desea algo más, señora? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabras. Me senté junto a la ventana y sostuve la taza caliente entre mis manos, dejando que el vapor me acariciara el rostro. Afuera, la gente pasaba caminando con prisa. Parejas tomadas de la mano. Madres empujando carriolas. Ancianos paseando perros. Todos viviendo sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba silenciosamente en este café. Saqué mi teléfono del bolso y miré la pantalla. Parte de mí esperaba un mensaje de Lorenzo. Una disculpa. Una explicación mejor. Algo que hiciera que todo esto tuviera sentido. Pero no había nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Entonces comencé a recordar. No pude evitarlo. Los recuerdos llegaron como olas, uno tras otro, arrastrándome hacia el pasado. Recordé cuando Lorenzo tenía 7 años y su padre acababa de morir. Recordé cómo lloraba cada noche pidiendo que papá volviera. Recordé cómo yo lo abrazaba en la oscuridad, prometiéndole que todo estaría bien, que yo cuidaría de él, que nunca le faltaría nada. Y cumplí esa promesa. Trabajé doble turno como enfermera durante años para poder pagar su escuela privada. Me perdí reuniones sociales, vacaciones, momentos de descanso, todo para asegurarme de que él tuviera lo mejor. Recordé su graduación de la universidad. Cómo me abrazó ese día y me dijo, «Mamá, todo lo que soy es gracias a ti». Yo lloré de felicidad. Pensé que todo había valido la pena. Pensé que había criado a un buen hombre, a un hombre agradecido y noble como su padre. Recordé cuando conoció a Paola. Desde el principio algo en ella me incomodó, pero yo callé porque Lorenzo parecía feliz. Ella era hermosa, segura de sí misma, ambiciosa. Lorenzo estaba deslumbrado. «Es la mujer de mi vida, mamá», me dijo. Y yo sonreí y le di mi bendición porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Aprueban las decisiones de sus hijos, aunque algo en el estómago les diga que algo no está bien. Recordé la boda. ¿Qué boda tan costosa fue? Paola quería que todo fuera perfecto. El vestido importado, las flores exóticas, el salón de lujo, la luna de miel en Europa. Solo nos casamos una vez, Lucinda, me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y yo pagué. Pagué porque Lorenzo me lo pidió. Porque vi la ilusión en su rostro. Porque una madre hace lo imposible por ver a su hijo feliz. Pero después de la boda, algo cambió. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas más cortas. Siempre estaban ocupados, siempre tenían planes. Y cuando venían, siempre necesitaban algo. Dinero para el auto. Dinero para los muebles. Dinero para las deudas de las tarjetas de crédito. Yo daba y daba, esperando que cada vez fuera la última. Esperando que algún día Lorenzo apareciera en mi puerta solo para verme, no para pedirme algo. El té se había enfriado en mis manos. No sé cuánto tiempo llevaba sentada en ese café, perdida en el laberinto de mis propios pensamientos. La mesera pasó un par de veces, mirándome con preocupación, pero no dijo nada. Probablemente estaba acostumbrada a ver gente solitaria refugiándose en este lugar. Finalmente, saqué mi teléfono y busqué en mis contactos. Necesitaba hablar con alguien. Alguien que me escuchara sin juzgarme. Alguien que me dijera si estaba loca por sentirme traicionada o si tenía razón en estar furiosa. Mis dedos se detuvieron sobre un nombre, Daniela. Mi nieta. La hija de 23 años de Lorenzo. Daniela era diferente. Siempre lo había sido. Desde pequeña tuvo una sensibilidad especial, una capacidad de ver más allá de las apariencias. Cuando sus padres se mudaron con Paola después del matrimonio, Daniela se quedaba conmigo los fines de semana. Decía que mi casa era más tranquila, que conmigo podía ser ella misma. Nunca me pidió dinero. Nunca esperó nada de mí excepto tiempo y conversación. Marqué su número. Respondió al tercer timbre. Abuela, ¿cómo estás? ¿Ya regresaste del viaje? Su voz sonaba alegre, despreocupada. Todavía no sabía lo que había pasado. Por un momento dudé si debía contarle. No quería ponerla en medio del conflicto entre su padre y yo, pero necesitaba hablar con alguien antes de explotar.
Daniela, mi amor, sí, ya regresé. ¿Podrías venir a verme? Necesito hablar contigo. Hubo una pausa. Daniela conocía mi voz lo suficientemente bien como para detectar cuando algo andaba mal. Abuela, ¿qué pasó? Tu voz suena rara. Estoy bien, corazón. Solo. Necesito verte. ¿Puedes? Claro. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Le di la dirección del café y colgué. Sentí un pequeño alivio al saber que vendría. Al menos no estaría completamente sola en esto. Daniela llegó 20 minutos después. La vi entrar al café con su cabello largo oscuro cayendo sobre los hombros, sus jeans desgastados y su mochila colgada al hombro. Cuando me vio, su expresión cambió inmediatamente de preocupación a alarma. Abuela. Se sentó frente a mí y tomó mis manos. ¿Qué te pasó? Te ves diferente. Daniela, necesito contarte algo y quiero que me escuches sin interrumpir. ¿Está bien? Ella asintió, apretando mis manos con suavidad. Le conté todo. Desde el momento en que llegué a la casa y sentí ese olor extraño, hasta la conversación en el pasillo, hasta las palabras de Lorenzo diciéndome que no podía entrar a mi propia habitación. Le conté sobre los $30,000 que nunca me devolvieron, sobre las transferencias mensuales, sobre todos los años de dar y dar sin recibir ni siquiera un agradecimiento genuino. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Daniela pasaba de la sorpresa a la indignación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. No puedo creer que papá haya hecho eso. Su voz temblaba. Abuela, eso es horrible. Esa es tu casa. Tu habitación. ¿Cómo pudieron? Tu padre dice que es temporal. Que solo hasta que junten dinero. Temporal. Abuela, llevan años diciéndote que todo es temporal. El préstamo para el apartamento era temporal. La ayuda con los gastos era temporal. Pero nunca termina, ¿verdad? Siempre hay algo más. Me sorprendió escuchar a Daniela hablar así de su propio padre. Pero también me hizo sentir validada. No estaba loca. No estaba siendo egoísta. Lo que me habían hecho estaba mal. Daniela, yo solo quiero entender. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su banco? Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. No pude contenerlas más. Daniela se levantó de su silla, vino a mi lado y me abrazó fuerte. Allí, en medio de ese café, rodeada del murmullo de conversaciones ajenas y el aroma del café recién hecho, finalmente me permití llorar. Abuela, escúchame bien. Daniela se apartó un poco para mirarme a los ojos. Tú no hiciste nada malo. Nada. Fuiste una madre increíble. Le diste a papá todo lo que pudiste y más. Pero él y Paola se han aprovechado de tu generosidad. Y eso no está bien. Pero es mi hijo, Daniela. Es mi único hijo. Si yo no lo ayudo, ¿quién lo hará? Abuela, hay una diferencia entre ayudar y permitir que abusen de ti. Papá tiene 45 años. No es un niño. Tiene trabajo, tiene un título universitario que tú pagaste, tiene todas las herramientas para valerse por sí mismo. Pero ha elegido vivir dependiendo de ti porque es más fácil. Y Paola, ella lo ha manipulado para que te vea como una fuente inagotable de recursos en lugar de como su madre. Sus palabras eran duras pero ciertas. Yo lo sabía en el fondo, pero escucharlo en voz alta me hacía enfrentarlo de manera real. No sé qué hacer, Daniela. No sé cómo manejar esto. Yo sí lo sé. La determinación en su voz me sorprendió. Abuela, tienes que poner límites. Límites claros y firmes. Y si papá no los respeta, tiene que haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Deja de darles dinero. Recupera tu casa. Recupera tu vida. Abuela, has pasado los últimos años viviendo para ellos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo bonito sin sentirte culpable? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no, sin dar explicaciones? Me quedé en silencio porque no tenía respuesta. No podía recordar la última vez que había hecho algo puramente por mi propio placer sin pensar si Lorenzo necesitaba ese dinero para otra cosa.
Exacto. Daniela vio la respuesta en mi silencio. Abuela, tienes 70 años. Has trabajado toda tu vida. Te has sacrificado toda tu vida. ¿No crees que mereces vivir para ti ahora? Pero si dejo de ayudarlos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a tener que aprender a valerse por sí mismos, como adultos, como deberían haber estado haciendo desde hace años. Daniela tenía razón. En el fondo de mi corazón, yo lo sabía. Pero años de condicionamiento maternal, años de poner las necesidades de Lorenzo por encima de las mías, años de creer que una buena madre siempre da sin esperar nada a cambio, hacían que fuera casi imposible imaginarme tomando una postura tan firme. No sé si puedo hacerlo, Daniela. No sé si puedo ser tan dura con tu padre. No es ser dura, abuela. Es ser justa. Es respetarte a ti misma. Y si papá realmente te ama, lo entenderá. Puede que no sea inmediatamente, puede que se enoje al principio, pero eventualmente lo entenderá. ¿Y si no lo hace? Daniela hizo una pausa. Si no lo hace, entonces necesitas preguntarte si realmente es el hijo que creíste que era. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La idea de que Lorenzo pudiera no ser quien yo pensaba que era, la idea de que tal vez mi hijo había cambiado tanto que ya no lo reconocía, era devastadora. ¿Tú sabías que estaban quedándose en mi casa? Le pregunté de repente. Daniela negó con la cabeza. No, papá no me dijo nada. Últimamente casi no hablamos. Desde que está con Paola, ella controla todo. Decide a quién ven, con quién hablan, cómo gastan el dinero. Es como si papá hubiera perdido su propia voz. ¿Crees que ella lo está manipulando? Sé que lo está manipulando, abuela. Lo he visto. La forma en que ella le habla, la forma en que lo hace sentir culpable cuando él quiere hacer algo sin consultarle. Ella tiene el control total. Y ahora te está haciendo lo mismo a ti. Pensé en Paola, en sus sonrisas calculadas, en su forma de hacerme sentir que yo estaba siendo irrazonable cada vez que cuestionaba algo. Pensé en cómo siempre tenía una explicación perfecta para cada gasto, cada petición, cada invasión de mis límites. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo recupero mi casa sin destruir mi relación con Lorenzo? Daniela respiró profundo. Abuela, voy a ser honesta contigo. Puede que no puedas hacer ambas cosas. Puede que al poner límites, papá se enoje. Puede que Paola lo ponga en tu contra. Puede que haya un periodo de distancia y tensión. Pero a largo plazo, es lo mejor para todos. Porque si sigues permitiendo esto, vas a terminar sin nada. Sin dinero, sin casa, sin dignidad. Y ellos van a seguir tomando hasta que no quede nada más que tomar. Salimos del café cuando el sol ya comenzaba a ocultarse. Daniela insistió en acompañarme a un hotel cercano. Reservé una habitación sencilla pero cómoda. Mientras subíamos en el elevador, mi nieta no soltaba mi mano, como si temiera que fuera a desmoronarme en cualquier momento. ¿Quieres que me quede contigo esta noche, abuela? Me preguntó cuando entramos a la habitación. No, mi amor. Estaré bien. Necesitas ir a tu apartamento, descansar. Mañana tienes trabajo. El trabajo puede esperar. Tú eres más importante. Esas palabras simples me quebraron otra vez. Qué irónico que mi nieta, que tenía toda su vida por delante, estuviera dispuesta a sacrificar su tiempo por mí, mientras que mi propio hijo, a quien le di todo, no podía ni siquiera dejarme entrar a mi habitación. Estaré bien, Daniela. De verdad. Solo necesito dormir y pensar con claridad. Ella me abrazó fuerte antes de irse. Te llamo mañana temprano. Y abuela, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Sé que esto es difícil, pero estás haciendo lo correcto. Cuando se fue, me quedé sola en esa habitación de hotel que olía a lavanda artificial y desinfectante. Me senté en la cama y miré alrededor. Las paredes beige. La televisión montada en la pared. Las cortinas gruesas que bloqueaban la luz de la ciudad. Todo era impersonal, frío, ajeno. Y sin embargo, me sentía más en paz aquí que en mi propia casa. Saqué mi teléfono y vi 3 mensajes de Lorenzo. Mamá, por favor regresa. Podemos hablar. No quise hacerte sentir mal. Solo es un malentendido.
Paola está preocupada por ti. Vuelve a casa. Leí los mensajes una y otra vez. Busqué en ellos una disculpa real, un reconocimiento de lo que habían hecho mal, una muestra genuina de arrepentimiento. Pero no había nada de eso. Solo palabras vacías diseñadas para hacerme volver sin que ellos tuvieran que cambiar nada. No respondí. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Esa noche casi no dormí. Di vueltas en la cama, mirando el techo, reviviendo conversaciones, analizando decisiones, preguntándome en qué momento todo se había torcido tanto. A las 3 de la mañana, me levanté y me preparé un té con la pequeña cafetera de la habitación. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad dormida. Pensé en mi esposo, en cómo él habría manejado esta situación. Él siempre fue más firme que yo, más capaz de decir que no sin sentirse culpable. Lucinda, me decía, no puedes salvar a todos. A veces la gente necesita caer para aprender a levantarse. Yo nunca entendí completamente lo que quería decir. Ahora, sentada en esta habitación de hotel a las 3 de la mañana, finalmente lo comprendía. Cuando amaneció, me bañé, me vestí y encendí el teléfono. Había 7 llamadas perdidas de Lorenzo y 2 mensajes más. También había un mensaje de un número que no tenía guardado pero que reconocí inmediatamente. Era Paola. Lucinda, sé que estás molesta, pero tienes que entender que nosotros también tenemos derechos. Lorenzo es tu hijo y merece tu apoyo. No puedes ser tan egoísta. Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez me enfurecía más. ¿Egoísta? ¿Yo era la egoísta? Yo, que había dado todo lo que tenía. Yo, que me había quedado sin ahorros para asegurarme de que ellos tuvieran lo que necesitaban. Yo, que ahora estaba durmiendo en un hotel porque me habían echado de mi propia habitación. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión fría, calculada, definitiva. Busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre de Carlos. Carlos había sido amigo de mi esposo y ahora era un abogado respetado especializado en derecho familiar y patrimonial. Lo había visto en el funeral de mi esposo y ocasionalmente nos encontrábamos en eventos sociales. Siempre me decía, Lucinda, si alguna vez necesitas ayuda legal, llámame. Nunca pensé que lo necesitaría, especialmente no para protegerme de mi propio hijo. Marqué su número. Eran apenas las 8 de la mañana, pero Carlos era madrugador. ¿Lucinda? ¿Eres tú? Sí, Carlos. Lamento llamar tan temprano. No te preocupes. ¿Qué sucede? ¿Te escuchas? Diferente. Carlos, necesito tu ayuda. Necesito ayuda legal. Hubo una pausa breve. Claro. ¿Cuándo puedes venir a mi oficina? Hoy es posible. Para ti, siempre. Te espero a las 10. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Esto era real. Estaba a punto de tomar medidas legales. Contra mi propio hijo. La idea me revolvía el estómago, pero también me daba una extraña sensación de poder. Por primera vez en años, yo estaba tomando el control de mi propia vida. Llegué a la oficina de Carlos a las 10 en punto. Su secretaria me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café. Unos minutos después, Carlos salió de su oficina. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable, mirada inteligente. Lucinda, pasa por favor. Su oficina era elegante pero acogedora. Estantes llenos de libros legales, un escritorio de madera oscura, fotografías familiares en las paredes. Me senté frente a él y de repente no supe por dónde empezar. Tómate tu tiempo. Carlos se reclinó en su silla, paciente. Y así, por segunda vez en 24 horas, conté mi historia. Pero esta vez no lloré. Esta vez las palabras salieron firmes, claras, organizadas. Le hablé de los préstamos nunca devueltos. De las transferencias mensuales. De cómo llegué a mi casa y me encontré con que habían tomado mi habitación. De los mensajes de Paola llamándome egoísta. Carlos escuchó todo sin interrumpir. Tomaba notas ocasionalmente en una libreta. Su expresión se mantenía neutral, profesional, pero pude ver un destello de indignación en sus ojos cuando le conté sobre la habitación. Cuando terminé, Carlos dejó su pluma sobre el escritorio y me miró directamente.
Lucinda, lo primero que necesito preguntarte es, ¿qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres recuperar el dinero que les prestaste? ¿Quieres que salgan de tu casa? ¿Quieres proteger tus bienes? ¿O quieres todo lo anterior? Quiero recuperar mi casa. Quiero que salgan inmediatamente. Y quiero. Me detuve, dudando si debía decir lo siguiente. Quiero proteger lo que me queda. No quiero que cuando yo muera, se peleen por mi patrimonio o que Paola termine controlándolo todo. Carlos asintió lentamente. Entiendo. Bueno, tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que legalmente la casa está a tu nombre, ¿correcto? Sí, completamente a mi nombre. La compré con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Perfecto. Eso significa que tienes todo el derecho de pedirles que se vayan. De hecho, ellos están ocupando tu propiedad sin tu consentimiento explícito, lo cual técnicamente podría considerarse invasión. ¿Les diste permiso por escrito para quedarse? No. Ni siquiera sabía que estaban ahí hasta que llegué ayer. Mejor aún. Eso significa que puedes proceder con un desalojo si es necesario. Ahora, la mala noticia es que siendo tu hijo, esto podría complicarse emocionalmente y potencialmente en la corte si él decide pelear. Podría argumentar que tiene derecho a estar ahí por ser tu hijo, aunque legalmente no tiene ninguna base. ¿Qué tan complicado podría ser? Depende de qué tan lejos esté dispuesto a llegar Lorenzo. Si acepta irse pacíficamente, esto se resuelve en días. Si decide pelear, podríamos estar hablando de meses. Pero eventualmente, ganarías tú. Es tu propiedad. Respiré profundo. ¿Y el dinero que les presté? ¿Hay alguna forma de recuperarlo? Carlos hizo una mueca. Eso es más complicado. ¿Tienes documentos firmados? ¿Pagarés? ¿Algún tipo de contrato? Negué con la cabeza, sintiéndome estúpida. No. Todo fue de palabra. Eran transferencias bancarias directas. Entonces es tu palabra contra la de él. Él podría argumentar que fueron regalos, no préstamos. Sin documentación, sería difícil probar lo contrario en la corte. Entonces perdí esos $30,000. No necesariamente. Si tienes los comprobantes de las transferencias, podemos documentar los pagos. Y si Lorenzo en algún momento reconoció por escrito que eran préstamos, mensajes de texto, emails, cualquier cosa, eso podría ayudar. Pero siendo honesto, recuperar ese dinero sería una batalla larga y costosa. Tendrías que decidir si vale la pena. Me quedé en silencio, procesando toda la información. Lucinda, permíteme preguntarte algo personal. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente quieres? Más allá de lo legal, más allá del dinero y la casa. ¿Qué es lo que tu corazón necesita? La pregunta de Carlos me tomó desprevenida. Me había preparado para hablar de leyes, de documentos, de procedimientos legales. No esperaba que me preguntara qué necesitaba mi corazón. Sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Quiero mi dignidad de vuelta, Carlos. Quiero despertar en la mañana sin sentir que tengo que justificar mi existencia. Quiero dejar de ser vista como una cartera con patas. Quiero que mi hijo me vea como su madre otra vez, no como su solución a todos sus problemas económicos. Mi voz se quebró un poco. Y si no puede hacer eso, entonces al menos quiero paz. Quiero vivir el tiempo que me queda sin sentirme usada. Carlos asintió con comprensión. Entonces mi recomendación es la siguiente. Primero, vamos a redactar una carta formal de desalojo. Le daremos a Lorenzo 30 días para desocupar la propiedad. Es tiempo suficiente para que encuentre otro lugar y no pueda argumentar que fue abrupto. Segundo, vamos a revisar tu testamento y hacer cambios si es necesario. Vamos a asegurarnos de que tus bienes estén protegidos y distribuidos exactamente como tú quieras. Tercero, y esto es opcional, podemos redactar una carta detallando los préstamos hechos a Lorenzo con las fechas y montos exactos. No necesariamente para llevar a juicio, sino para tener un registro claro. A veces, ver los números en papel hace que la gente tome conciencia de lo que realmente sucedió. ¿Y las transferencias mensuales que le hago? Las cancelas inmediatamente.
Hoy mismo, si es posible. Llamas a tu banco y les indicas que todas las transferencias automáticas a la cuenta de Lorenzo deben ser suspendidas. También cancelas cualquier tarjeta de crédito adicional que esté a tu nombre pero que él use. Él tiene una tarjeta mía. Para emergencias, me dijo. Carlos levantó una ceja. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste los gastos de esa tarjeta? Me quedé en silencio. La verdad era que nunca los revisaba. Confiaba en que Lorenzo solo la usaba para emergencias reales. Lucinda, necesito que me hagas un favor. Cuando salgas de aquí, vas directo al banco y solicitas un estado de cuenta detallado de esa tarjeta de los últimos 6 meses. Quiero que veas exactamente en qué se ha estado gastando tu dinero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Parte de mí no quería saber. Parte de mí prefería seguir en la ignorancia. Pero la parte más fuerte, la parte que había despertado ayer cuando me impidieron entrar a mi propia habitación, necesitaba ver la verdad completa. Lo haré. Bien. Ahora, déjame preparar los documentos. Te los tendré listos mañana. Mientras tanto, quiero que pienses cuidadosamente en cómo quieres proceder. Una vez que entregues esa carta de desalojo, no hay vuelta atrás. Lorenzo va a reaccionar, probablemente mal. Paola definitivamente va a reaccionar mal. Tienes que estar preparada para eso. ¿Y si él se niega a irse? Entonces procedemos legalmente con el desalojo formal a través de la corte. Como te dije, eventualmente ganarías, pero sería más largo y más doloroso. Me levanté de la silla, sintiéndome extrañamente más ligera a pesar de la gravedad de todo lo que acabábamos de discutir. Carlos, gracias. No sabes cuánto significa esto para mí. Él se levantó también y rodeó el escritorio para tomar mi mano entre las suyas. Lucinda, conocí a tu esposo durante muchos años. Era un buen hombre y sé que te amaba profundamente. También sé que él querría que te cuidaras a ti misma. No te sientas culpable por protegerte. Eso no te hace mala madre. Te hace una mujer inteligente. Salí de la oficina de Carlos con un plan claro por primera vez en días. Conduje directo al banco. Era mediodía y había bastante gente, pero esperé pacientemente mi turno. Cuando finalmente me atendió una ejecutiva de cuentas, una mujer joven llamada Patricia, le expliqué lo que necesitaba. Necesito suspender todas las transferencias automáticas que salen de mi cuenta hacia la cuenta de Lorenzo Macedo. También necesito cancelar una tarjeta de crédito adicional que está a mi nombre. Y quiero un estado de cuenta detallado de los últimos 6 meses de esa tarjeta. Patricia tecleó en su computadora, sin hacer preguntas innecesarias. Profesional y eficiente. Entendido, señora Macedo. Las transferencias automáticas quedarán suspendidas inmediatamente. Para cancelar la tarjeta adicional, necesito que firme aquí. La cancelación será efectiva en 24 horas. Y el estado de cuenta, ¿lo quiere impreso o por correo electrónico? Impreso, por favor. Perfecto. Me tomará unos minutos. Puede esperar. Asentí y me senté en una de las sillas del banco. Mientras esperaba, miré mi teléfono. Más mensajes de Lorenzo. Más mensajes de Paola. Incluso había un mensaje de un número desconocido que resultó ser la madre de Paola. Señora Lucinda, mi hija me contó lo que pasó. Creo que está malinterpretando la situación. Lorenzo y Paola solo quieren ayudarla. A su edad, vivir sola puede ser peligroso. Deberían estar juntos como familia. Borré el mensaje sin terminar de leerlo. La manipulación ahora venía de todos lados. Ya no solo era Paola. Ahora había reclutado refuerzos. Señora Macedo. Patricia me llamó desde su escritorio. Me acerqué y me entregó un sobre grueso. Aquí está el estado de cuenta. Las transferencias automáticas ya están canceladas. La tarjeta adicional será cancelada mañana a esta misma hora. Gracias, Patricia. Salí del banco con el sobre en las manos, sintiendo su peso. No lo abrí ahí. Necesitaba estar en un lugar privado para esto. Regresé al hotel, subí a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué las hojas. Página tras página de transacciones. Empecé a leer. Restaurantes.
Decenas de cargos en restaurantes caros. Algunos por $100, otros por 200, uno por 350. Ropa. Cargos en tiendas departamentales de lujo. $500 aquí, 700 allá. Electrónicos. Un cargo de $1,200 en una tienda de tecnología. Viajes. Boletos de avión. Reservas de hotel. Un cargo de $2,500 en una agencia de viajes. Seguí leyendo, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho con cada página. Esto no eran emergencias. Esto era un estilo de vida. Un estilo de vida que yo estaba financiando sin saberlo. Calculé mentalmente. En los últimos 6 meses, Lorenzo había gastado más de $20,000 en esa tarjeta. $20,000 en restaurantes, ropa, viajes, mientras me decía que no tenía dinero para el alquiler. Mientras me pedía transferencias mensuales para gastos básicos. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. Me miré fijamente. Vi a una mujer de 70 años con arrugas alrededor de los ojos, cabello canoso, manos marcadas por años de trabajo. Pero también vi algo más. Vi determinación. Vi fuerza. Vi a alguien que ya no iba a permitir ser tratada como una tonta. Tomé mi teléfono y finalmente respondí el mensaje de Lorenzo. Lorenzo, necesitamos hablar. En persona. Mañana a las 3 de la tarde en el café de la calle Maple. Ven solo. Sin Paola. La respuesta llegó casi inmediatamente. Mamá, gracias por responder. Sí, podemos hablar. ¿Pero por qué sin Paola? Ella es mi esposa. No tengo secretos con ella. Porque necesito hablar con mi hijo, no con mi nuera. Si quieres entender lo que está pasando, vienes solo. Si no, entonces no hay nada más que hablar. Hubo una pausa larga antes de la siguiente respuesta. Está bien. Ahí estaré. Pasé el resto del día preparándome mentalmente para la conversación. Daniela me llamó por la tarde para ver cómo estaba. Le conté sobre la visita al abogado y al banco. Cuando le mencioné los $20,000 gastados en la tarjeta, escuché cómo aspiraba con fuerza. Abuela, eso es. No tengo palabras. Papá realmente hizo eso. Los números no mienten, mi amor. ¿Vas a confrontarlo mañana? Sí. Voy a mostrarle los estados de cuenta. Voy a preguntarle directamente cómo justifica todo esto. Y voy a entregarle la carta de desalojo. ¿Quieres que vaya contigo? Para apoyo moral. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería su apoyo. Pero otra parte sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. No. Daniela, gracias por ofrecerte. Pero esto es entre tu padre y yo. Necesita venir de mí solamente. Entiendo. Pero por favor, llámame después. No importa qué hora sea. Lo prometo. Esa noche dormí mejor que la anterior. No bien, pero mejor. Tenía un plan. Tenía pruebas. Tenía apoyo legal. Ya no me sentía indefensa. Ya no era la víctima silenciosa que aguantaba todo por mantener la paz. Era una mujer tomando control de su propia vida. A la mañana siguiente, pasé por la oficina de Carlos a recoger los documentos. La carta de desalojo estaba perfectamente redactada, formal pero clara. Le daba a Lorenzo 30 días para desocupar la propiedad. Carlos también había preparado documentos para cambiar mi testamento. ¿Ya decidiste cómo quieres distribuir tus bienes?, me preguntó. Quiero que la casa vaya a Daniela. Ella es la única que realmente me ha tratado como familia y no como un cajero automático. Lorenzo puede tener algunos de los ahorros que me queden, si es que queda algo después de todo esto. Pero la casa es para Daniela. Carlos asintió mientras tomaba notas en su libreta legal. Perfecto. Voy a redactar el Nuevo Testamento con esas especificaciones. También voy a incluir una cláusula que proteja los bienes de cualquier intento de impugnación. Dado que Lorenzo es tu único hijo, podría intentar cuestionar el testamento argumentando que fue influenciado por emociones temporales. Pero si documentamos claramente tus razones y tu estado mental completamente lúcido al momento de hacer estos cambios, será muy difícil que tenga éxito. ¿Cuánto tiempo tomará? 1 semana máximo. Pero Lucinda,
Hay algo más que debes considerar. Carlos dejó su pluma y me miró seriamente. Una vez que Lorenzo sepa que has cambiado tu testamento, las cosas pueden ponerse muy feas. Especialmente con Paola en el cuadro. He visto casos donde las personas se vuelven impredecibles cuando sienten que están perdiendo una herencia. ¿Qué tan impredecibles? Desde intentos de manipulación extrema hasta, en casos raros, intentos de declararte mentalmente incompetente para invalidar tus decisiones legales. Por eso es importante que establezcamos tu competencia mental ahora, mientras todo está fresco. Voy a recomendarte que visites a un médico de confianza y obtengas una evaluación que certifique que estás en pleno uso de tus facultades mentales. La idea de que mi propio hijo pudiera intentar declararme incompetente me revolvió el estómago. Pero después de ver los estados de cuenta de la tarjeta, después de todo lo que había pasado, ya nada me sorprendería. Lo haré. ¿Algo más? Sí. Cambia las cerraduras de tu casa. Hoy sí es posible. No esperes a que se cumplan los 30 días. Si Lorenzo tiene llaves, cámbialas. Es tu propiedad y tienes todo el derecho. Pero si cambio las cerraduras, no podrá entrar a sacar sus cosas. Exactamente. Pueden coordinar un día y hora específicos para que él venga, con tu presencia o la de un tercero, a recoger sus pertenencias. Pero no puede tener acceso libre a tu casa mientras este proceso se desarrolla. Es por tu seguridad y tu tranquilidad. Salí de la oficina de Carlos con una carpeta llena de documentos y una lista mental de cosas que hacer. Primero, encontrar un cerrajero. Segundo, reunirme con Lorenzo. Tercero, entregar la carta de desalojo. Cuarto, comenzar a reconstruir mi vida. Eran las 2 de la tarde cuando llegué al café de la calle Maple. Pedí un té de manzanilla y me senté en una mesa junto a la ventana donde pudiera ver la entrada. Coloqué la carpeta con los documentos sobre la mesa, junto con el sobre con los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. A las 3 en punto exactas, vi a Lorenzo entrar. Se veía cansado, nervioso. Llevaba puesta una camisa arrugada y jeans. Su cabello estaba despeinado. Me vio y caminó hacia la mesa con pasos lentos, como si estuviera caminando hacia su ejecución. Hola, mamá. Su voz sonaba pequeña. Lorenzo, siéntate. Se sentó frente a mí, sin mirarme a los ojos. Jugueteaba con sus manos sobre la mesa. Mamá, quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte sentir mal. Sé que las cosas se salieron de control, pero... Lorenzo, antes de que sigas hablando, necesito que veas algo. Saqué el sobre con los estados de cuenta y lo deslicé sobre la mesa hacia él. Él lo miró con confusión. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lorenzo abrió el sobre y comenzó a hojear las páginas. Vi cómo su rostro palidecía gradualmente. Cómo sus manos comenzaban a temblar levemente. Mamá, yo. $20,000. Lorenzo. $20,000 en 6 meses. En restaurantes, ropa, viajes, electrónicos. Todo mientras me decías que no tenías dinero para el alquiler. Todo mientras me pedías $1,500 cada mes para gastos básicos. Punto. Yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Qué me mentiste? ¿Qué me has estado usando? ¿Que la tarjeta que te di para emergencias la has estado usando como si fuera tu salario personal? Lorenzo dejó caer las hojas sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Mamá, las cosas han sido difíciles. Paola tiene expectativas y yo solo quería que fuera feliz. ¿Y qué hay de mi felicidad, Lorenzo? ¿Alguna vez te preguntaste si yo era feliz pagando por el estilo de vida de ustedes mientras me quedaba sin ahorros? Yo pensé que tú tenías suficiente. La casa está pagada, tienes tu pensión. Mi pensión es de $1,200 al mes, Lorenzo. $1,200. De eso estaba gastando $1,500 en transferirte a ti, más lo que tú gastabas en la tarjeta. Estaba viviendo de mis ahorros, los ahorros que tu padre dejó para que yo pudiera tener una vejez digna. Y se están acabando. Vi cómo las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Lorenzo. Pero esta vez, sus lágrimas no me conmovieron. Esta vez solo sentía un vacío donde antes había habido compasión infinita. Lo siento, mamá.
Lo siento mucho. No me di cuenta de qué. ¿No te diste cuenta? Lorenzo, tienes 45 años. Tienes un título universitario. Tienes un trabajo. ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de que estabas acabando con los recursos de tu madre? Él no respondió. Solo lloraba en silencio, con los hombros temblando. Y luego llegué a casa después de 3 semanas fuera, y me encuentro con que han tomado mi habitación. Mi habitación, Lorenzo. El lugar donde dormí con tu padre. El lugar donde guardo los recuerdos de toda mi vida. Y tú me dijiste que no podía entrar porque ahora era el cuarto de Paola. Fue idea de ella. Yo no quería, pero ella dijo que... No me importa de quién fue la idea. Tú estuviste de acuerdo. Tú me miraste a los ojos y me dijiste que no podía entrar a mi propia habitación. Tú pusiste a tu esposa por encima de tu madre, no solo emocionalmente, lo cual sería comprensible, sino en mi propia casa, usando mi propio dinero. Lorenzo levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Mamá, por favor, déjame arreglar esto. Nos saldremos de la casa. Te devolveré el dinero. Solo dame una oportunidad. Saqué la carta de desalojo de la carpeta y la puse frente a él. Tienes 30 días para desocupar la propiedad. Esta es una carta legal de desalojo. Fue redactada por mi abogado. Lorenzo tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leerla. Su rostro pasó de la sorpresa al shock y finalmente a algo que parecía pánico. Mamá, esto es serio. Esto es muy serio. ¿Realmente vas a hacerme esto? Yo no te estoy haciendo nada, Lorenzo. Tú te hiciste esto a ti mismo. Y yo me estoy protegiendo. Pero, ¿dónde vamos a vivir? No tenemos dinero ahorrado para un depósito de otro lugar. La ironía de esa declaración no pasó desapercibida. No tenían dinero ahorrado porque lo habían gastado todo en restaurantes caros y viajes. Eso no es mi problema, Lorenzo. Eres un hombre adulto con un trabajo. Encontrarás la manera, como hacen millones de personas todos los días. Paola se va a poner furiosa. Probablemente. Pero nuevamente, no es mi problema. Esta es mi casa. Mi propiedad. Y quiero que salgan de ella. Lorenzo se quedó mirando la carta por un largo rato. Podía ver cómo su mente trabajaba, buscando argumentos, buscando formas de revertir esto, buscando las palabras mágicas que me harían cambiar de opinión. Mamá, sé que cometí errores. Grandes errores. Pero soy tu hijo. Tu único hijo. ¿De verdad vas a tirarme a la calle? No te estoy tirando a la calle. Te estoy dando 30 días para que encuentres otro lugar. Y no eres un niño indefenso, Lorenzo. Tienes 45 años, tienes un trabajo, tienes educación. Lo que no tienes es el derecho de vivir en mi casa sin mi permiso. ¿Y si no puedo encontrar un lugar en 30 días? Entonces tendrás que buscar más rápido. O pedir ayuda a los amigos de Paola. O a su familia. Estoy segura de que su madre, que me mandó un mensaje diciéndome que estoy malinterpretando la situación, estará feliz de ayudarlos. Lorenzo se quedó callado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló con voz apenas audible. ¿Me odias, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré realmente por primera vez desde que había comenzado esta conversación. Vi al niño de 7 años que lloraba por su padre. Vi al adolescente orgulloso que me abrazó en su graduación. Vi al joven emocionado que me presentó a Paola. Pero también vi al hombre que me había usado, que me había mentido, que me había quitado mi dignidad poco a poco hasta que casi no quedaba nada. No te odio, Lorenzo. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Pero estoy profundamente decepcionada. Y estoy cansada. Tan cansada de ser vista como una solución a tus problemas en lugar de como tu madre. Yo nunca quise que te sintieras así. Pero me hiciste sentir así. Quizás no fue tu intención, pero el resultado es el mismo. Y ahora tengo que tomar decisiones que protejan lo poco que me queda. No solo económicamente, Lorenzo. También emocionalmente. Mi salud mental. Mi dignidad. Mi derecho a vivir en paz en mi propia casa. Lorenzo cerró los ojos y respiró profundo. Cuando volvió a abrirlos, había algo diferente en su mirada.
Algo entre resignación y comprensión. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que cambie tu decisión? Sí. Puedes irte de mi casa en paz. Puedes aceptar que cometiste errores y aprender de ellos. Puedes empezar a construir tu propia vida sin depender de mí. Y algún día, cuando hayas hecho eso, cuando puedas venir a visitarme sin necesitar nada más que mi compañía, quizás podamos reconstruir nuestra relación. Pero no antes. Y mientras tanto, necesito espacio. Necesito tiempo para sanar de todo esto. Necesito recordar quién soy más allá de ser tu proveedora. Lorenzo dobló la carta de desalojo y la guardó en su bolsillo. Se levantó de la mesa lentamente, como un hombre derrotado. Voy a respetar tu decisión, mamá. No voy a pelear esto. Nos iremos en 30 días. Hizo una pausa. Pero quiero que sepas que lamento mucho haberte lastimado. Sé que no significa mucho ahora, pero es verdad. Lo vi alejarse hacia la puerta del café. Parte de mí quería llamarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la parte más fuerte, la parte que había despertado y que ahora me mantenía firme, sabía que esto era necesario. Por él y por mí. Cuando Lorenzo salió, me quedé sentada en esa mesa por largo rato. Mi té se había enfriado completamente. Afuera, la tarde comenzaba a transformarse en noche. Las luces de la calle se encendían una por una. La gente pasaba caminando con sus vidas, sus problemas, sus historias. Y yo estaba ahí, una mujer de 70 años que acababa de enfrentar a su hijo y que no estaba segura de si había hecho lo correcto o si había cometido el error más grande de su vida. Mi teléfono sonó. Era Daniela. Abuela, ¿cómo te fue? He estado preocupada toda la tarde. Ya terminé de hablar con tu padre. Y le mostré los estados de cuenta. Le entregué la carta de desalojo. Le dije todo lo que necesitaba decirle. ¿Cómo reaccionó? Lloró. Se disculpó. Dijo que respetará la decisión y que se irán en 30 días. Escuché cómo Daniela suspiraba con alivio. Abuela, estoy orgullosa de ti. Sé que fue difícil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, Daniela. Más difícil que enterrar a tu abuelo. Más difícil que cualquier otra cosa. ¿Estás bien? No lo sé. Pregúntame en unos días. ¿Quieres que vaya a verte? Mañana, mi amor. Hoy necesito estar sola. Después de colgar con Daniela, llamé a un cerrajero. Un hombre mayor llamado Marco llegó al hotel en menos de una hora. Le expliqué la situación, sin entrar en muchos detalles, solo lo necesario para que entendiera la urgencia. Puede ir a mi casa ahora y cambiar todas las cerraduras. Claro que sí, señora. ¿Tiene las llaves actuales? Sí, aquí están. Le entregué mi juego de llaves. Pero mi hijo tiene otro juego. Por eso necesito que las cambie. Marco asintió con comprensión. Había visto suficiente en su trabajo como para no hacer preguntas. Le va a costar alrededor de $300 cambiar todas las cerraduras. Puerta principal, puerta trasera, y si tiene puerta de garaje también. Hágalo. Todo. Marco se fue hacia mi casa y yo me quedé en la habitación del hotel, mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Mi vida había cambiado completamente. Había tomado decisiones que nunca pensé que tomaría. Había enfrentado verdades que había estado evitando durante años. Una hora después, Marco regresó con un juego nuevo de llaves. Listo, señora. Todas las cerraduras han sido cambiadas. Aquí tiene las llaves nuevas. Nadie más puede entrar ahora. Le pagué y le di una propina generosa. Cuando se fue, sostuve las llaves nuevas en mi mano. Eran brillantes, sin usar, llenas de posibilidades. Eran el símbolo físico de mi nueva vida. Una vida donde yo controlaba quién entraba y quién salía. Una vida donde mis límites serían respetados. Esa noche, finalmente regresé a mi casa. Abrí la puerta con las llaves nuevas y entré. Todo estaba en silencio. Las cajas que había visto el primer día todavía estaban ahí, pero ahora se sentían diferentes. Ya no eran una invasión permanente. Eran solo objetos temporales que pronto desaparecerían.
Subí las escaleras y me detuve frente a la puerta de mi habitación. Esta vez, la abrí sin dudarlo. Entré y miré alrededor. Habían movido mis cosas, sí. Mi ropa estaba empacada en maletas en un rincón. Mis fotos familiares estaban apiladas sobre una cómoda. La cama tenía sábanas diferentes, sábanas que yo no había comprado. El olor era diferente, el perfume de Paola impregnaba todo. Pero seguía siendo mi habitación, mi espacio, mi casa. Comencé a trabajar. Quité las sábanas de Paola y las puse en una bolsa de basura. Saqué mis propias sábanas de la maleta y volví a hacer la cama. Coloqué mis fotos de vuelta en sus lugares. Saqué mi ropa y la colgué en el closet. Rocié mi perfume de lavanda por toda la habitación. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. Trabajé durante horas, reclamando cada centímetro de mi espacio. Cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Estaba exhausta, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: satisfacción. El tipo de satisfacción que viene de hacer algo difícil pero necesario. Me di un baño largo en mi propio baño. Me puse mi pijama más cómoda. Me metí en mi cama, en mis sábanas limpias que olían a mi detergente favorito. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. A la mañana siguiente, me desperté con el sol entrando por la ventana. Por un momento, olvidé todo lo que había pasado. Pero luego los recuerdos regresaron, uno por uno. Lorenzo, Paola, la confrontación, la carta de desalojo. Todo era real. Me levanté y preparé café. Café en mi cafetera italiana que ahora estaba limpia y brillante otra vez. Me senté en mi cocina, en mi mesa, bebiendo de mi taza favorita, mirando mi jardín a través de la ventana. Era un momento simple, ordinario, pero se sentía extraordinario porque era mío. El teléfono sonó. Era Carlos. Lucinda, buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, Carlos. Regresé a mi casa anoche. Cambié las cerraduras. Perfecto. ¿Le entregaste la carta a Lorenzo? Sí, ayer. Dijo que respetará la decisión y que se irán en 30 días. Excelente. Ahora, tengo el Nuevo Testamento casi listo. ¿Puedes venir mañana a firmarlo? Necesitaremos testigos, pero yo puedo proporcionarlos. Ahí estaré. Una cosa más. ¿Conseguiste la evaluación médica que te recomendé? Todavía no. La haré esta semana. Bien. Mientras más pronto mejor. Después de colgar con Carlos, sonó el timbre de la puerta. Por un momento, sentí pánico. ¿Y si era Lorenzo? ¿Y si era Paola? ¿Y si venían a confrontarme? Pero cuando miré por la ventana, vi que era Daniela. Abrí la puerta y mi nieta entró con una bolsa de pan dulce y 2 cafés. Pensé que podrías necesitar compañía para el desayuno. La abracé fuerte. Su presencia era como un bálsamo para mi alma cansada. Gracias por venir, mi amor. Nos sentamos en la cocina y Daniela miró alrededor. La casa se siente diferente. Más tuya. Anoche reclamé mi habitación. Quité todo rastro de ellos. ¿Y cómo te sientes? Cansada, triste, aliviada, asustada, todo al mismo tiempo. Daniela tomó mi mano sobre la mesa. Abuela, sé que esto es difícil. Sé que duele. Pero quiero que sepas algo. Estás haciendo lo correcto. No solo para ti, sino también para papá. Él necesita aprender a valerse por sí mismo. Necesita entender que no puede seguir dependiendo de ti para todo. Y lo más importante, necesita aprender a valorarte. ¿Crees que algún día podamos tener una relación normal otra vez? Creo que sí. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que él haga el trabajo. Que él cambie. Que él crezca. Tú ya hiciste tu parte. Más que tu parte. Ahora es su turno. Pasamos la mañana juntas, hablando, riendo ocasionalmente, recordando momentos más felices. Daniela me contó sobre su trabajo, sobre el hombre que estaba conociendo, sobre sus planes para el futuro. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía una conversación así con alguien. Una conversación donde no se trataba de problemas o dinero o peticiones.
Solo conexión humana genuina. Los días siguientes fueron extraños. Vivir en mi propia casa sabiendo que Lorenzo y Paola ya no podían entrar creaba una sensación de paz que no había experimentado en años, pero también había una tristeza persistente que no podía ignorar. Era la tristeza de una madre que había tenido que protegerse de su propio hijo. Una tristeza que ningún manual de crianza te prepara para enfrentar. El quinto día después de la confrontación, Lorenzo me envió un mensaje. Mamá, encontramos un apartamento. Podemos mudarnos en 2 semanas. Podemos coordinar un día para ir a sacar nuestras cosas. Respondí de manera simple y directa. Sábado a las 10 de la mañana. Traigan cajas y un camión. Quiero que todo salga ese día. Está bien. Gracias. No hubo más mensajes después de eso. Ni disculpas adicionales. Ni intentos de manipulación. Quizás Lorenzo finalmente había entendido que esta vez era diferente. O quizás Paola le había dicho que no tenía sentido seguir intentando. El viernes, Daniela vino a ayudarme a preparar la casa para la mudanza de su padre. Reunimos todas las cosas que claramente eran de ellos y las pusimos en un área designada del salón. Ropa, zapatos, productos de baño, algunos electrodomésticos pequeños que habían traído. Mientras trabajábamos, encontré cosas que me sorprendieron. En el armario del cuarto que habían usado, encontré etiquetas de ropa de diseñador, vestidos de $500, zapatos de 300, carteras de marcas que yo apenas reconocía pero que claramente eran costosas. Todo comprado con la tarjeta que yo les había dado para emergencias. Mira esto, Daniela. Le mostré un vestido con la etiqueta todavía puesta. $800. Daniela lo miró con incredulidad. Paola ni siquiera se quitó la etiqueta. Probablemente pensaba devolverlo después de usarlo una vez. $800 en un vestido mientras me pedían dinero para la comida. Abuela, esto es enfermizo. No es solo mala administración del dinero. Es, no sé cómo llamarlo, fraude, abuso financiero. Es lo que sea, pero ya se acabó. También encontré recibos. Montones de recibos guardados en un cajón. Cenas para 2 en restaurantes donde un plato costaba $70. Entradas para conciertos de bandas famosas. Un recibo de un spa de lujo por $500. Cada recibo era una pequeña puñalada que me recordaba cómo me habían estado usando. ¿Vas a mostrarle esto a papá mañana?, preguntó Daniela. No. Ya no tiene sentido. Él ya sabe lo que hizo. Mostrarle más evidencia solo sería para humillarlo. Y ese no es mi objetivo. Mi objetivo es recuperar mi vida, no destruir la suya. Esa noche, apenas dormí. Sabía que la mañana siguiente sería difícil. Ver a Lorenzo y a Paola entrando a mi casa, recogiendo sus cosas, cerrando este capítulo. Parte de mí todavía esperaba que Lorenzo apareciera en mi puerta, solo, con los ojos llenos de lágrimas genuinas, pidiendo perdón de verdad y prometiendo cambiar. Pero sabía que eso probablemente no sucedería. El sábado amaneció gris y nublado, como si el clima mismo reflejara el estado de ánimo general. A las 10 en punto exactas, escuché el sonido de un camión estacionándose frente a mi casa. Miré por la ventana y vi a Lorenzo bajando del camión. Paola estaba con él, usando lentes de sol grandes a pesar del día nublado. Su rostro era una máscara perfecta de indiferencia. También había otra persona con ellos. Un hombre que no reconocí. Probablemente un amigo que habían reclutado para ayudar con la mudanza. Abrí la puerta antes de que tocaran el timbre. Lorenzo levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Había dolor ahí, pero también algo más. Vergüenza, quizás. O simplemente cansancio. Buenos días, mamá. Buenos días, Lorenzo. Paola. Ni siquiera me molesté en fingir cordialidad con ella. Todo está en el salón. Pueden comenzar. Entraron en silencio. El amigo de Lorenzo, un hombre alto llamado Fabiano según escuché, comenzó a cargar cajas inmediatamente, tratando de mantenerse al margen del drama obvio que se desarrollaba. Daniela había llegado temprano y estaba conmigo en la cocina, preparando café. Su presencia me daba fuerza. Cada vez que sentía que mi resolución flaqueaba, la miraba y recordaba por qué estaba haciendo esto.
Paola fue la primera en romper el silencio. Se acercó a la cocina y me miró con esos ojos fríos que siempre me habían perturbado. Lucinda, espero que estés feliz. Nos estás echando a la calle sin importarte lo que nos pase. Antes de que pudiera responder, Daniela se interpuso. Nadie los está echando a la calle, Paola. Les están dando 30 días, que ya casi se cumplen, para encontrar otro lugar. ¿Qué es exactamente lo que hacen millones de personas cuando rentan un apartamento? La diferencia es que ustedes estaban viviendo gratis en la casa de mi abuela. Paola la miró con sorpresa. Claramente no esperaba que Daniela, usualmente tan callada y diplomática, la confrontara. Tú no entiendes la situación completa, Daniela. Entiendo perfectamente. Entiendo que ustedes gastaron $20,000 en 6 meses en restaurantes y ropa mientras mi abuela se quedaba sin ahorros. Entiendo que tomaron su habitación sin permiso. Entiendo que la han estado usando como un banco personal durante años. ¿Qué parte no entiendo, Paola? El rostro de Paola se puso rojo de rabia. Abrió la boca para responder, pero Lorenzo apareció en la entrada de la cocina. Paola, por favor. Vamos a terminar de empacar y vámonos. No empeores las cosas. Era la primera vez que escuchaba a Lorenzo contradecir a Paola. La primera vez que la ponía en su lugar. Algo había cambiado en él. Quizás la realidad de la situación finalmente había penetrado su conciencia. Paola le lanzó una mirada furiosa, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la cocina con pasos fuertes. Lorenzo se quedó parado ahí, mirándome con una expresión que no podía descifrar completamente. Mamá, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste esto. No inmediatamente, pero después de pensar mucho estos días, lo entiendo. Y tienes razón. Te usé. Dejé que Paola te usara. Y me odio por eso. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa con las palabras. Las acciones eran lo que importaba. Me alegra que lo entiendas, Lorenzo. De verdad. Pero entender no es suficiente. Lo que importa es lo que hagas con ese entendimiento. Si realmente ha cambiado algo o si solo estás diciendo lo que crees que quiero escuchar. He estado pensando en muchas cosas. En cómo llegué a este punto. En cuando dejé de ser yo mismo y me convertí en esto. Hizo un gesto vago hacia sí mismo. Creo que necesito ayuda. Ayuda profesional. Un terapeuta o algo así. Eso me sorprendió. Lorenzo nunca había sido del tipo que admitía necesitar ayuda. Si realmente lo crees, entonces deberías hacerlo. ¿Vendrías conmigo? ¿A terapia familiar? Eventualmente, cuando esté listo. Lo pensé por un momento. Parte de mí quería decir que sí inmediatamente. Pero la parte más sabia, la parte que había aprendido a poner límites, sabía que necesitaba ser cuidadosa. Si vas a terapia individual primero, si haces el trabajo de entender tus propios problemas, entonces sí, consideraría ir a sesiones familiares contigo. Pero Lorenzo, necesito ver acciones, no solo palabras. Necesito ver que realmente estás cambiando. Él asintió lentamente. Entiendo. Y lo haré. Te lo prometo. Las promesas ya no significan mucho para mí, hijo. Demuéstramelo con el tiempo. Lorenzo salió de la cocina y continuó empacando. Durante las siguientes 2 horas, observé cómo sacaban caja tras caja, mueble tras mueble. Cada objeto que salía por la puerta era como un peso que se levantaba de mis hombros. Paola no volvió a dirigirme la palabra. Se mantuvo ocupada empacando, lanzándome miradas ocasionales de puro resentimiento. Claramente me culpaba por todo esto. Probablemente le había dicho a Lorenzo que yo era la villana, la suegra malvada que los había abandonado en su momento de necesidad. Pero ya no me importaba lo que Paola pensara de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lorenzo vino a buscarme. Yo estaba en mi habitación, la habitación que ahora era completamente mía otra vez, mirando por la ventana. Mamá, ya terminamos. Ya nos vamos. Me volteé para mirarlo. Se veía agotado, derrotado. Pero también había algo diferente en sus ojos. Quizás un atisbo de madurez que no había estado ahí antes. Está bien. ¿Tienen todo? Sí. Revisamos cada habitación 2 veces.
Bajamos las escaleras juntos en silencio. Paola y Fabiano ya estaban en el camión, esperando. En la puerta principal, Lorenzo se detuvo y me miró. Mamá, sé que esto no arregla nada, pero gracias. Gracias por todo lo que hiciste por mí durante todos estos años. Y lamento no haberlo valorado cuando debía. Lorenzo, te deseo lo mejor. De verdad. Espero que encuentres tu camino. Espero que aprendas a vivir tu propia vida sin depender de nadie más. Y espero que algún día, cuando hayamos sanado ambos, podamos tener una relación diferente. Mejor. Yo también lo espero. Se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Siempre te voy a querer. Pero amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Lorenzo asintió, con los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el camión. Lo vi subir, arrancar el motor y alejarse por la calle. Me quedé parada en la puerta hasta que el camión desapareció completamente de mi vista. Daniela salió y puso su brazo alrededor de mis hombros. ¿Estás bien, abuela? Sí, creo que sí. ¿Qué se siente? Pensé en la pregunta por un momento. ¿Qué se sentía? No era alivio completo. No era felicidad. No era tristeza pura. Era algo más complejo, más matizado. Se siente como cerrar un libro que ya no necesito seguir leyendo. Como terminar un capítulo muy, muy largo. Los días después de que Lorenzo se fue fueron extrañamente tranquilos. La casa, que había sido un campo de batalla de emociones y conflictos, ahora se sentía diferente. No vacía, sino espaciosa. Como si pudiera respirar de nuevo después de haber estado conteniendo el aliento durante años. La primera semana fue de ajuste. Me desperté cada mañana esperando escuchar ruidos de otras personas en la casa, pero solo había silencio. Un silencio que al principio me asustó, pero que gradualmente comencé a apreciar. Era mi silencio. Mi paz. Daniela venía a visitarme 3 o 4 veces por semana. Tomábamos café, cocinábamos juntas, veíamos películas antiguas que yo amaba. Me di cuenta de que durante años había estado tan ocupada siendo útil, siendo necesaria, siendo la solucionadora de problemas, que había olvidado cómo simplemente ser. Cómo disfrutar de un momento sin preocuparme por el siguiente gasto o la siguiente petición. 2 semanas después de la mudanza, fui a la oficina de Carlos a firmar el Nuevo Testamento. Todo estaba en orden. La casa y la mayoría de mis bienes irían a Daniela. Lorenzo recibiría una suma modesta de dinero, suficiente para demostrar que no lo había desheredado por completo, pero no lo suficiente como para que pudiera vivir de ello sin trabajar. ¿Cómo te sientes con esta decisión?, me preguntó Carlos mientras firmaba los documentos. En paz. Daniela merece esto. Ha sido la única que me ha tratado como familia de verdad, no como un recurso a explotar. ¿Has sabido algo de Lorenzo? Un mensaje corto hace unos días diciendo que ya se habían instalado en su nuevo apartamento. Nada más. Dale tiempo. A veces la distancia es necesaria para que las personas realmente entiendan lo que perdieron. Salí de la oficina de Carlos sintiendo que había cerrado otro capítulo importante. Mis bienes estaban protegidos. Mi futuro estaba asegurado. Y lo más importante, mi dignidad estaba intacta. Esa tarde, hice algo que no había hecho en décadas. Fui a una agencia de viajes. Siempre había soñado con visitar Italia, caminar por las calles de Roma, ver la Torre de Pisa, navegar por los canales de Venecia. Pero siempre había una razón para no ir. Siempre había alguien que necesitaba el dinero más que yo. Siempre había una emergencia más importante que mis sueños. Pero ahora no. Ahora era mi turno. La agente de viajes, una mujer joven llamada Lorena, me mostró diferentes paquetes. Finalmente elegí uno de 3 semanas que incluía Roma, Florencia, Venecia y la costa de Amalfi. Costaba $5,000. Una cantidad que antes me habría hecho dudar, pensando en cómo ese dinero podría usarse para otra cosa. Pero esta vez no dudé. Lo tomo. Quiero ir el próximo mes. Lorena sonrió ampliamente mientras procesaba la reserva. Va a ser un viaje increíble, señora Macedo. Italia es mágica. Cuando salí de la agencia con mi itinerario impreso en las manos,
me senté en una banca del parque cercano. Miré el papel. Roma, Florencia, Venecia. Lugares que solo había visto en revistas y películas. Lugares que ahora iba a ver con mis propios ojos. Y entonces, sentada en esa banca, bajo el sol cálido de la tarde, comencé a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alegría, de la comprensión profunda de que finalmente, a los 70 años, estaba viviendo para mí. Una semana antes de mi viaje a Italia, recibí un mensaje de Lorenzo. Mamá, empecé terapia. Primera sesión hoy. Fue difícil pero necesaria. Solo quería que lo supieras. Respondí de manera simple. Me alegra escuchar eso, Lorenzo. Te deseo lo mejor en tu proceso. No agregué nada más. No le pregunté detalles. No le ofrecí ayuda. Solo le di mi apoyo emocional, que era lo único que podía dar ahora sin comprometerme a mí misma. El día antes de mi viaje, Daniela vino a despedirse. Me trajo un diario de viaje hermoso con tapas de cuero. Para que escribas todas tus aventuras, abuela. La abracé fuerte. Gracias, mi amor. Por todo. Por estar conmigo cuando más lo necesitaba. Por recordarme que merezco ser feliz. Abuela, siempre mereciste ser feliz. Solo tuviste que recordarlo tú misma. Esa noche, mientras terminaba de empacar mi maleta, me senté frente al espejo de mi habitación. La misma habitación por la que había peleado. La habitación que era mía otra vez. Me miré realmente, sin filtros, sin juicios. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello, las manchas de la edad en mis manos. Pero también vi algo más. Vi fortaleza. Vi resiliencia. Vi a una mujer que había sobrevivido a la pérdida de su esposo, que había criado a un hijo sola, que había trabajado duro toda su vida, y que finalmente había aprendido a ponerse a sí misma primero. Lucinda, me dije a mi reflejo, pasaste 70 años siendo útil para otros. Ahora vas a pasar el resto siendo feliz para ti. Italia fue todo lo que soñé y más. Caminé por las calles empedradas de Roma, maravillándome con el Coliseo. Comí pasta fresca en pequeñas trattorias donde los dueños me trataban como familia. Navegué por los canales de Venecia al atardecer, viendo cómo el sol pintaba los edificios de oro y rosa. Lloré de emoción frente al David de Miguel Ángel en Florencia. Bebí vino en una terraza con vista a la costa de Amalfi mientras el mar Mediterráneo brillaba bajo el sol. Y en cada momento, en cada experiencia nueva, sentí algo que no había sentido en años. Me sentí viva. Completamente, gloriosamente viva. Escribí en el diario que Daniela me dio. Páginas y páginas de pensamientos, de reflexiones, de gratitud por esta segunda oportunidad de vivir. Y en la última página, en mi último día en Italia, escribí algo que se convertiría en mi mantra para el resto de mi vida. Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito justificar mi existencia siendo útil. No necesito comprar amor con dinero. Soy suficiente exactamente como soy. Y merezco ocupar espacio en este mundo sin disculparme por ello. Cuando regresé a casa 3 semanas después, bronceada y llena de historias, encontré flores en mi puerta. Rosas rojas con una tarjeta. Mamá, bienvenida a casa. Espero que hayas tenido un viaje maravilloso. Cuando estés lista, me gustaría que conocieras a mi terapeuta. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer juntos. Con amor, Lorenzo. Sostuve la tarjeta en mis manos y sonreí. No era una solución completa. No borraba el pasado. Pero era un comienzo. Un primer paso en la dirección correcta. Puse las flores en un jarrón y las coloqué en la mesa de mi cocina. Luego preparé café en mi cafetera italiana y me senté junto a la ventana, mirando mi jardín, sintiendo el sol en mi rostro. Esta era mi vida ahora. Una vida donde yo era la protagonista, no el personaje de apoyo. Una vida donde mis necesidades importaban tanto como las de cualquier otra persona. Una vida donde finalmente, después de tantos años, había aprendido la lección más importante de todas. Amar a otros está bien. Sacrificarse por la familia está bien. Pero nunca a costa de perderte a ti misma. Porque cuando te pierdes a ti misma, no le sirves a nadie. Ni a ellos, ni a ti. Y yo ya no estaba perdida.
Estaba exactamente donde necesitaba estar. En mi casa. En mi vida. En mi propia historia, escribiendo el final que yo elegía. No era venganza. Era libertación. Y se sentía como despertar después de un sueño muy, muy largo.